A los 20 segundos de haber entrado en una turbulencia menor, ¡Dios, odio esta parte! la cosa empeoraba. Luego, el avión entró en una zona de mucha turbulencia. Sin duda no estaba feliz, no quería estar en un pequeño avión volando a la deriva por el cielo. ¡Ay, no! ¡Vamos, Will! ¿Qué es esto? ¡Intenta ¿Qué es abrirla! Segundos después, el avión había perdido el control. ¡Vamos, haz algo! ¡Vamos! El avión estaba fuera de control, había comenzado a dar vueltas. De repente estábamos en el techo, luego en el piso y de nuevo en el techo. Estaba asustado. ¡Tenemos que ¡Tenemos que saltar! ¡Ábrela! ¡Abre la No escotilla! era mucho lo que podíamos hacer excepto permanecer en el avión o saltar. ¡Quita el seguro! ¡Quita el seguro! Mientras el avión caía en picada hacia tierra, Will y sus amigos no tenían opciones. La emergencia requería de una acción drástica. En ese momento todos comenzamos a ir hacia la puerta. Queríamos abrirla. Era lo único que podíamos hacer. Nos llevó 4 intentos lograr abrir la puerta porque la presión del aire contra el avión era muy fuerte. A pesar de no saber a qué altura estaban volando ni si tendrían tiempo para que los paracaídas se abrieran, se lanzaron al vacío. Una vez que abrimos la puerta, todo mi ser salió del avión. No quería estar allí, eso lo sabía. Confiaba en mi equipo, confiaba en mi paracaídas, no confiaba en ese avión en ese momento. Así que salté. Entre 5 y 8 segundos después, mi paracaídas automático se abrió. Eso significa que caía a mucha velocidad, a 210 metros de la Tierra. Estábamos dentro de una cobertura nubosa muy baja. Fue un shock para mí. En ese momento miré alrededor para ver dónde estaban mis amigos y vi a Jimmy debajo de su paracaídas en dirección opuesta a bastante distancia. También vi a Manny debajo de su paracaídas. Él volaba paralelo a mí. Will no estaba seguro de que su amigo Manny estuviera bien. Lo llamé varias veces tratando de llamar su atención para coordinar el aterrizaje. ¡Manny! Pero nunca respondió. Se lo veía como colgando. Su cabeza colgaba hacia adelante. Seguramente se había golpeado contra el avión cuando saltó. Y pensé que podría estar muerto. Pocos segundos después de saltar, Will caía a tierra a 65 kilómetros por hora, sin tener la menor idea de dónde iba a aterrizar. Las perfectas vacaciones saltando en paracaídas en Costa Rica se convirtieron en una pesadilla para Will Slattery y sus amigos. El avión en que volaban entró en una zona de densas nubes y turbulencias, y se vieron forzados a saltar al vacío para salvarse. El paracaídas de emergencia de Will se había abierto y caía a 65 kilómetros por hora. El avión se estrelló detrás de mí. Miré hacia atrás y vi la cola del avión que sobresalía del agua. Estaba en un tremendo estado de shock en ese momento. Will había caído al océano amarrado a su paracaídas y debía actuar rápidamente para evitar ahogarse. Cuando caes en el agua hay que aflojar las correas del pecho para quitarte el equipo de inmediato y nadar debajo del paracaídas. En ese momento traté de concentrarme y hacer lo que debía hacer. Si había alguna posibilidad, sobreviviría. Me llevó 2 o 3 minutos quitarme el equipo y sentí miedo porque podía enredarme con las correas y morir ahogado. Al emerger del agua, lo primero en que pensó fue en sus amigos. Ellos también habían saltado del avión
y uno de ellos, Manny, parecía estar en problemas. Me quité la camiseta y el calzado porque quería poder nadar libremente y tratar de encontrar a Manny. Necesitaba actuar rápido, porque si Manny estaba inconsciente, era importante que llegara a él y mantuviera su cabeza fuera del agua. ¡Manny! ¡Jimmy! ¡Manny! No me respondía, no vi su paracaídas, no vi nada. ¡Manny! ¿Hay alguien allí? Amigo, ¿dónde estás? Por lo tanto, nadé hacia la zona donde pensaba que podía haber caído. No había señales de él. Sin sus amigos, Will rápidamente tuvo que enfrentarse a su completa desolación. ¡Hola! Tuve que aceptar el hecho de que estaba solo y con pantalones cortos, en medio del océano. No había nada, el avión se hundió. No vi paracaídas, ni a Jimmy, ni a Manny, ni nada. Solo el océano. Varado en medio del Océano Pacífico, Will es invadido por una total desesperanza. No encontraba la forma de salir de allí. No veía tierra, no vi ningún barco. Pensaba que no había manera de sobrevivir toda la noche en el océano. Si tenía que morir, ¿por qué no moría en el avión en vez de tener que estar aquí luchando hasta ahogarme? Si hay una posibilidad de vida, lucho hasta el final, pero si de todas maneras voy a morir, ¿por qué estirar la agonía? Denme una muerte instantánea. Concéntrate. Will sabía que había caído en aguas llenas de tiburones. Lo que sabía sobre los tiburones es que pueden oler sangre, y me di cuenta de lo vulnerable que era en medio del océano. Si quieren, pueden hallarte a 1 kilómetro de distancia. Pero intentó reemplazar su miedo a los tiburones por un sentimiento que le ofrecía una rápida salida de esa terrorífica situación. ¿Tienen hambre? No quería que el proceso fuera algo interminable. Después de todo, ¿quién quiere morir lentamente? ¡Vengan a mí! Por eso pensaba que si me comían los tiburones, la cosa terminaría rápido. ¡Vengan! ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¡Vengan, aquí estoy! ¡Vamos! Pero los tiburones nunca llegaron, y Will comenzó a darse cuenta de lo terrible que era su situación. Si hubiera estado en la costa de los Estados Unidos, la Guardia Costera y otros barcos enseguida habrían salido a buscarme, pero estaba en un país del tercer mundo. Entonces pensé, no seas un malcriado estadounidense y creas que pronto alguien vendrá a rescatarte. Tendrás que sobrevivir a esto, ¿o no? Disfruta de la vista. Solo en el océano, y mientras la noche se acercaba rápidamente, Will decidió luchar para sobrevivir. Comencé a tomar decisiones acerca de lo que haría con exactitud. Tenía que hacer algo. No quería gastar todas mis energías tratando de mantenerme a flote cuando sabía que podía flotar sobre mi espalda. Allí lo más importante era mantener la calma y no entrar en pánico. Sabía que el pánico me llevaría a la muerte. Mantener la calma. Eso requería de una facultad que debía renacer dentro de mí y que, por cierto, nunca antes había experimentado. Hay algo muy puro en la decisión de tratar de sobrevivir y decir, lo que tenga que suceder sucederá, pero yo haré lo posible. Ya habían pasado 9 horas desde que Will había caído en el océano.
La temperatura del agua había bajado a 7 grados centígrados. Will perdía calor corporal y se deshidrataba aún más por el efecto de haber tragado agua salada. A medida que se hacía de noche, las olas eran más grandes, el agua se ponía más fría y yo tragaba más agua. Sabía que al final el agua sería la responsable de llevarse mi vida. No se había iniciado ninguna búsqueda y Will rápidamente perdía sus esperanzas. No había visto ningún bote. Estaba oscuro. Pensaba que no había manera de poder sobrevivir a una noche en el océano. Ningún barco, ningún avión. Era hombre muerto. Creo que nunca antes me había sentido tan vulnerable. Mi vida, mi esencia, al menos la esencia de mi vida física, estaba al borde de desaparecer. Cuando parecía imposible que las cosas empeoraran, Will comenzó a ser atacado por debajo del agua. Me di cuenta de que flotaba sobre una población de medusas y que se habían adherido a mi espalda. Los tentáculos de las medusas contienen miles de pequeños filamentos similares a agujas que depositan pequeñas dosis de veneno debajo de la piel. El dolor era insoportable. Se habían adherido a mi espalda, a mis piernas, a mis pies, por todos lados. Era extremadamente doloroso. Las medusas escocían la piel de Will, dejando marcas y llagas sangrantes. Y el agua salada le provocaba un ardor incesante. Era terriblemente doloroso. Lloraba porque el dolor era insoportable. Will trató de escapar de las medusas desesperadamente. Nadé a toda prisa para escapar de las medusas. Pero solo logró nadar hacia otra población de medusas. Estaba sorprendido por la cantidad de veces que me habían picado las medusas. Dios mío, ¿cuándo me dejarían en paz? ¡Por favor! Era insoportable. Las implacables medusas hacían que la mente de Will se preguntara qué más había debajo del agua esperando atacarlo. Los tiburones atacan de noche. ¿Qué hago? ¿Sigo agitando el agua hasta que venga un tiburón a comerme? Parecía horroroso, parecía... En ese momento, el peor de sus miedos se hizo realidad. Había algo en el agua y avanzaba directo hacia él. Vi que algo flotaba en el agua. Y tal vez debido al shock, no lo sé, pero pensé, oh Dios, es un cocodrilo. Mientras se dirigía hacia él, Will se hallaba indefenso, sin importar cuál era el depredador que estaba a punto de atacarlo. Pensé, genial, me morderá y me ahogaré al mismo tiempo. Will Slattery estaba solo en el océano después de sufrir un terrible accidente aéreo en el cual probablemente habían muerto sus amigos. Exhausto y confundido, vio algo que avanzaba directo hacia él. No tenía idea de qué tan lejos podían nadar los cocodrilos en agua salada, y este era demasiado largo para ser una tortuga. Así que pensé, es un cocodrilo. Me reí porque ¿quién podía pensar en encontrar un tronco, un árbol, en medio del océano? Era increíble. Luego de 10 horas en el agua, el tronco flotante era un salvavidas para Will. Su primer golpe de suerte desde que su tragedia comenzara. Puse mis brazos alrededor del tronco y floté con él.
Y estaba agradecido de tener algo que me mantuviera a flote aparte de mi barriga. Me dio esperanzas. Esperanzas que no había tenido antes. Existía la posibilidad de que todo terminara bien. Las noticias del accidente llegaron al club de paracaidismo de Will en California. Llamo del club. Sí, sé que es tarde, pero... Sus amigos temían lo El peor. avión de Will se perdió en Costa Rica. Lo primero que hice fue la difícil tarea de contactar a sus familiares y seres queridos y decirles que estaban perdidos. Es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer. Aun cuando estaban a 4.800 kilómetros de distancia, hicieron todo lo posible para ayudar. Si tus amigos sufren un accidente aéreo en un país extranjero, lo primero que debes hacer es tratar de recoger toda la información posible acerca de lo que ha ocurrido. Tenía imágenes de mis amigos flotando en el agua mientras sus vidas se apagaban lentamente. En la oscuridad era muy difícil pensar en todo eso. Giles sabía que las operaciones de rescate por mar y aire no podían comenzar hasta el amanecer. No creo que haya nadie organizando una búsqueda, así que lo haremos nosotros, ¿sí? Giles y el club trataron de organizar su propia búsqueda lo mejor que pudieron. Pónganse en contacto con todos los capitanes de barco. Decidimos que comenzaríamos llamando a los barcos pesqueros y a los barcos charter que operaban en Costa Rica. Les pediríamos a ellos que enviaran sus botes en busca de nuestros amigos. Sí, gracias. Sí. Conseguí que enviaran un bote. Will había sobrevivido 12 horas a la deriva en el océano. Se mantenía con vida aferrado a un tronco, pero la prolongada exposición al agua salada había comenzado a contraer sus músculos y se sentía muy fatigado. El tronco era algo sobre lo que podía flotar, pero estaba exhausto. Totalmente exhausto. Estaba seguro por la cantidad de agua que había tragado, el dolor insoportable que me habían provocado las medusas y por el hecho de que sentía mucho frío de que moriría enseguida. «15 horas después de haber caído en el océano, Will había logrado sobrevivir a la noche. Me quedé dormido sobre el tronco. Lo sé porque me desperté sobre el tronco. No tenía idea de cuánto me había quedado dormido, pero sabía que se debía al agotamiento. La mañana llegó con una vista sumamente alentadora. Amaneció y pude ver una playa. Oh, Dios mío. Oh. Y parecía como que las olas me estuvieran empujando a tierra. Entonces, pensé que quizás con la ayuda del tronco podría llegar hasta la costa. Pensaba que si llegaba al lugar correcto, seguramente habría un bar, me pondría de pie y bebería una cerveza, llamaría para que vinieran a buscarme. Tenía muchas esperanzas ese amanecer. Era mi nuevo amanecer. Vamos. Will nadó con la marea entrante durante más de 1 hora. No estaba avanzando como yo lo hubiera deseado. Pero la marea cambió y la contracorriente comenzó a ir en contra de Will, arrastrándolo de vuelta hacia mar abierto. No sentía, visualmente hablando, que me acercara a la playa. Vamos. Con la luz del día, la operación de rescate costarricense finalmente se puso en marcha. Pero la corriente había arrastrado a Will a kilómetros de distancia del lugar donde había caído al mar. El equipo de rescate buscaba en el lugar equivocado. Aunque hubieran sabido dónde estaba, era como hallar una aguja en un pajar. Durante ese día pasaron barcos, aviones y helicópteros. Probablemente todos estaban haciendo su trabajo y no me buscaban a mí.
Pero no tenía sentido no agitar las manos, así que agité las manos un par de veces, el tronco rodó y caí al océano. Fue una escena que se repitió una y otra vez a lo largo de aquel día. Tener a otros seres humanos virtualmente tan cerca y literalmente tan lejos me daba esperanzas, pero al mismo tiempo me desalentaba. ¡Hola! Me di cuenta de cuán insignificante física y visualmente era el océano y cuán imposible era la posibilidad de que alguien me viera. ¡Hey! ¡Ayúdenme! En California, sus amigos paracaidistas sabían que aunque Will estuviera con vida, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Hospitales también. Aún en Costa Rica el océano es frío. El océano puede quitarle energías a cualquiera o a cualquier cosa que flote en él. Hay botes en camino. Déjame ver si puedo encontrar a alguien en esta línea. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Es una gran porción de océano. La mejor opción siguen siendo los botes. Como el tronco era la única cosa flotante, quería mantenerlo conmigo. Así que probé varias técnicas. Lo empujaba hacia adelante y luego nadaba hacia él y luego lo volvía a empujar. Pero a pesar de sus esfuerzos, Will sabía que no se acercaba a la costa. Al principio, en la mañana cuando desperté, pensaba que para el mediodía estaría en la playa. Más tarde, eso ya no parecía posible. Luego de aferrarse al tronco por 13 horas, Will se dio cuenta de que su único salvavidas se había convertido en una carga. En lugar de empujarlo hacia la costa, lo empujaba cada vez más hacia mar abierto. Me di cuenta de que empujando el tronco y nadando hacia él no avanzaba, no progresaba. Era algo sobre lo que podía flotar, pero no me acercaba a la costa. El tronco que hasta ahora le había salvado la vida también podía terminar matándolo. Era la única cosa flotante que tenía aparte de mí mismo. Había dormido sobre él. Salvó mi vida. Will se enfrentaba a un agonizante dilema. ¿Debía soltar el tronco y confiar en que tenía las energías para llegar a la costa? ¿O debía aferrarse a él y rezar para que vinieran a rescatarlo? Will Slattery había estado luchando por mantenerse con vida en el Océano Pacífico por 19 horas. Su batalla por sobrevivir había llegado a una fase crítica. El tronco que lo mantenía con vida lo estaba alejando de la costa. Debía decidir entre abandonar el tronco y correr el riesgo de ahogarse, o mantenerlo y ser arrastrado mar adentro. Dicen que tu vida pasa como una película frente a tus ojos cuando estás por morir. Y, al igual que la noche anterior, pensaba que mi muerte era inminente, que estaba muy cerca. Sentía que en mi vida había dejado atrás a otras personas, que esa parte de mi existencia estaba terminando y que en pocos minutos estaría muerto. Me puse en posición vertical y me pareció ver un bote, pero no estaba seguro. Mi mente no estaba funcionando bien. Para entonces había estado alucinando mucho. Era posible que hubiera visto un bote, ¿o no? Concéntrate, Will. Concéntrate. Concéntrate, vamos. Respira. ¡Hola! Levanté mis manos y grité tan fuerte como pude. ¡Hola! ¡Hola! Era poco probable que me hubieran visto, así que volví a mi posición de espalda. Así que esperé, me ahogaría o me rescatarían.
Habiendo usado las últimas fuerzas que le quedaban, Will se dejó flotar en el agua y decidió esperar a su destino. ¡Miren! Mira allí. ¡Ey! Miré hacia arriba y los vi. Al principio no lo podía creer. ¿Qué le sucedió, señor? Will había estado a la deriva a kilómetros de distancia del área de búsqueda y por pura casualidad fue visto por un grupo de pescadores. Su rescate había llegado justo a tiempo. Con cuidado. Me dijeron, sube al bote, y contesté, no puedo. No tenía fuerzas. Vamos. Eso es. Tuvieron que ayudarme a subir. Creo que estaba tan impresionado como cuando vi al avión estrellarse. ¿Cómo se llama? Aquí tienes agua. No podía creerlo. Después de haber caído en medio del océano, mi gordo trasero había sobrevivido 24 horas en el océano.